Bien. Coge el disco duro de tu cerebro y pon una carpeta que ponga exhortación del pastor. Y todo lo que te he dicho lo metes en esa carpeta. Y ahora te concentras en la carpeta de predicación. ¿Vale? Pero si no te digo esto antes de la predicación, yo que tengo el disco duro de 400 gigas, entonces va a estar rumbo, me voy a tener paz delante del Señor para poder hablar de lo que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana. Así que coge, pincha el ratón, vete a la carpeta de exhortaciones del pastor, o el pastor y su rapapolo, como está en esa carpeta, o empezar el pastor, o el pastor nos tira a través de la oreja. Yo que sé cómo tiene esa carpeta, pero ponlo aquí. Y ahora concéntrate en lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Muy bien, vamos a abrir el libro de la conquista de la tierra prometida. El primer libro de los históricos. El libro de la conquista, el primer libro de los históricos. Si tiene a tu lado alguna persona que aún con estas indicaciones no sabe qué libro estoy hablando, amorosamente dile, es este libro. Josué. Quien tiene arte está para toser, ¿eh? Muy bien. Josué capítulo 6. Estamos ya. ¿Dónde estamos, hermanos? En Josué capítulo 6, ¿dónde nos encontramos? Venimos predicando acerca de Josué, que hay montones de cosas, ¿verdad? Que el Señor nos está hablando con la conquista de Josué. Estamos aprendiendo mucho, hermanos. Yo estoy aprendiendo mucho. No sé por qué pongo el micro así si no lo uso. Yo estoy aprendiendo mucho y el Señor me está enseñando muchas cosas en esta etapa de la vida del pueblo de Israel con la conquista de Jericó y todo lo que hemos estado viendo. Pero, ¿dónde nos encontramos ahora, hermanos? Ahora nos encontramos en qué lugar. Decidme. No me vaya a decir que nos encontramos seguro porque entonces voy a entrar en la santa de todo, ¿de acuerdo? ¿Dónde estamos, hermanos? En Jericó, del Jordán. Al otro lado del Jordán, ya frente a las murallas, ¿verdad? Un hecho inigualable ha acontecido antes, justo antes, y que estuvimos hablando la última vez que hablamos acerca de esto, y es que allí está el ángel del Señor. El ángel del Señor, hermanos, que es una teofanía, evidentemente, o más bien una cristofanía, más que una teofanía. Allí está el capitán del ejército del Señor, el capitán de Jehová de los ejércitos, el Señor que está allí, y es él quien le va a dar instrucciones a Josué de cómo va a comenzar y va a acontecer la conquista de Jericó. Así que ahí estamos, frente a las murallas. Las murallas son enormes. Recordad que ya dije que las murallas son enormes. El espesor de las murallas son también enormes. La ciudad está fuertemente fortificada. Y dentro de la ciudad hay un ejército bien aguerrido, bien formado, para presentar batalla a Israel. Vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado esta mañana. Vamos a poner este tiempo delante del Señor. Te amamos, Señor. Queremos hacer todas las cosas agradándote, Señor. Señor, somos imperfectos y verdaderamente ciegos de ti. Pero bendito sea tu nombre, que tú nos levantas con el poder de tu Espíritu Santo y nos lleva a los lugares celestiales. Señor, en medio de nuestra torpeza, en medio de nuestra indignidad, Señor, bendícenos, háblanos esta mañana con tus palabras en mi boca. Sé, Señor, que nos sirve. De verdad lo digo, Señor. Sé que no lo digo, ni lo sé, Padre Santo, pero tú has querido que esta mañana hagamos tu palabra. Te ruego que me ayude a la vida, Señor. Bendícenos, bendice a tu pueblo, Señor. Bendícenos, Dios mío. Gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Jericó era un eje político, económico y religioso en el sistema de ciudades de Canaán y por lo tanto un lugar estratégico para comenzar la conquista de toda esta tierra. Pero Jericó también era un centro enorme de idolatría, de corrupción y de pecado en medio de la tierra de Canaán. Así que la conquista de Jericó tiene dos propósitos principales. Bueno, el propósito principal de la conquista de Jericó naturalmente es mostrar la soberanía y la gloria de Dios. Pero en él hay también dos
vertientes, digamos, en ese aspecto. Uno era conquistar una ciudad estratégicamente importante, un eje político, como he dicho, lo cual iba a suponer para Israel una gran victoria y el comienzo de todas las campañas de la conquista de la tierra prometida. Pero la segunda parte era un juicio de Dios a un pueblo que se había corrompido hasta el extremo y que vivía inmerso en el paganismo, la corrupción moral e la idolatría. Por lo tanto, tenemos, por un lado, la estrategia política y militar de conquistar una ciudad tan importante como Jericó, pero también tenemos el juicio de Dios, el santo juicio de Dios a un pueblo, a una ciudad que había olvidado completamente todo lo moral y todo, naturalmente todo lo que agrada a Dios, por lo que vivían de manera totalmente corrupta en su idolatría, en la forma de tratar también a los semejantes en todo lo que concernía en su día a día. La palabra del Señor nos dice lo siguiente, en Josué capítulo 6. Nos dice el versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Es increíble observar la estrategia militar de Israel en la conquista de Jericó. Es increíble ver cómo los escuadrones se pusieron en orden de batalla, cómo mantuvieron las líneas en todo momento. A mí que me encanta el cine, he visto bastantes películas de guerra, pero no solamente basadas en hechos reales. Una de las cosas que siempre intentaban tanto en este tipo de guerras como más adelante era que las líneas estuvieran siempre juntas, que las líneas no se deshicieran, porque si las líneas se iban al garete, el enemigo podía hacer barbaridades. Así que es increíble cómo el pueblo de Israel mantiene la línea en todo momento. Es increíble cómo atacaron al unísono y por diferentes flancos. Es increíble cómo los arietes trabajaron sin descanso, junto con las torres de asalto. Es increíble la espectacular batalla y táctica de guerra del pueblo de Israel para conquistar Jericó. Es increíble que nada de eso pasó. Hubiera sido una estrategia militar buenísima. Pero déjame que te diga la táctica para conquistar Jericó. La estrategia militar. Lo que el capitán del ejército de Jehová le dijo a Josué. Rodearéis, versículo 3, rodearéis pues la ciudad todo el hombre de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Bien. Rodear la ciudad. Buena estrategia. Claro. La ciudad se llena por todas partes. La gente está dentro. Nos dice el versículo 1 que nadie entraba ni salía. Las puertas están totalmente cerradas. Todo el pueblo está metido en Jericó. Así que vamos a rodear la ciudad. Vamos a sitiar todos los puntos de la ciudad. Bien, comenzamos bien. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Vale. Bueno, será para animar. Bien. En la guerra siempre ha habido tambores y cornetas. Está bien. Esto pinta bien, ¿verdad? Los sacerdotes animando al pueblo con los cuernos para tocar a la guerra. Claro, tocan a los sacerdotes al pueblo y todo el mundo sabe cuándo tiene que atacar. Bien. Tenemos estrategia. Seguimos hacia adelante. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Bueno, 7 vueltas, ¿sí? Bueno, será para tener al soldado en forma. Será para asustar. Cuando vean a tanta gente dando tantas vueltas alrededor de la ciudad, pues bueno, imagino que tendrá su explicación. Bien, señor, buena estrategia. Y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces irá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Pero esto qué es, una broma? ¿Pero qué estrategia es esta? ¿Grito?
y la estrategia, y los ayeres, y las torres, y las piedras. ¿Dónde está todo eso? Bueno, cuidado, el capitán del ejército de que va a vaya a rechazar, ¿eh? Él sabe bien lo que está haciendo. Tú tal vez no lo entiendas. Mira, que tú no entiendas las cosas que Dios hace, no quiere decir que Dios no las... Bueno, por favor, hermano. Que tú no entiendas las cosas que Dios hace, eso quiere decir que Dios está haciendo lo que le dé la gana. Porque Dios no se equivoca. Es decir, te lo voy a poner de esta manera. Tú no necesitas entender todo para que Dios obre en tu vida de manera poderosa. A veces queremos entender todo. A veces queremos que Dios nos diga todo lo que va a hacer. Cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Y Dios, que es soberano, se reserva el derecho de todo. De decirte y de no decirte, de hacer y de no hacer, del cómo, del cuándo y el de a quién. Que tú no entiendas las cosas, que a ti te parezca una locura, que tú pienses que es una manera, que la mejor manera de hacerlo es diferente, que tú creas que lo mejor es poner ayeres, poner torres, hacer arcos, asediar, menoscabar la moral, hacer 10.000 cosas, que tú pienses cómo hacerlo, da igual. Porque el capitán es solamente uno, y es el Señor. Así que tú no entiendas las cosas no quiere decir que Dios no vaya a obrar de manera poderosa. Que tú no seas capaz de entender por qué Dios actúa de una manera o de otra no quiere decir que no sea verdad. Que tú no entiendas que Dios por qué dice esto o aquello no quiere decir que no sea bendición para tu vida. Es que a nosotros no se nos tienen que explicar todas las cosas. Es que nosotros necesitamos creer, obedecer y saber que va adelante. De esto vamos a hablar esta mañana, hermanos. ¿Qué estrategia es esta? Todos los días una vuelta y el último día 7 vueltas. ¿Cierto? Y cuando toquen, y después en el último día, cuando se dé 7 vueltas alrededor de la ciudad, 7 vueltas. Oye, que un ejército entero dé 7 vueltas a la ciudad, ¿qué hace? ¿Que lo lleva cansado de la guerra? Y a las 7 vueltas, una, otra, y a la 7ª los sacerdotes tocarán los cuernos de carnero. Y al son de la bocina el pueblo gritará ¡guau! Y la muralla caerá. Si estás dormido ya te he despertado. No vengas dormido a la congregación que te llevará a estos sustos. ¡Bien! Y las murallas caerán. ¡Bum! Esta estrategia, hermanos, esta estrategia es de loco. Las bocinas suenan, los hombres de guerra gritan y la muralla se cae. ¿Qué jefe militar? ¿Qué jefe militar a lo largo de la historia de la humanidad se le ha ocurrido alguna vez conquistar una ciudad de esta manera? Solamente a uno, aquel que no depende de nada ni de nadie, sino solamente de su poder. Aquel que no necesita el esfuerzo humano, aquel que no necesita, sino aquel que va a hacer todo por él, para él y para la bendición de su pueblo, naturalmente. Aquel que no depende de estrategia, aquel que no necesita de fuerza humana, aquel que es el soberano de la creación, aquel que creó los cielos y la tierra. A su voz todo fue creado y a su voz todo será quitado. Aquel que va adelante, no importa quién esté, murallas, ni ejércitos, ni nada. Aquel que con sus soplos seca los mares y con su voz los vuelve a ver. Este es el que va peleando delante de Israel. Este es el que pelea delante de la iglesia.
Así que, qué bueno, hermanos, qué bueno que ante esta táctica de guerra, porque tú eres soldado de Israel, que por cierto no tienes experiencia alguna, porque has crecido en el desierto. Y tu experiencia, imagínate la que es. Solamente que ya has vencido a los reyes amorreos, a aquellos reyes que Rahab la ramera le dijo: hemos escuchado que habéis vencido a los amorreos. Esta es tu única experiencia en la guerra. Pero qué bueno que ante estas noticias, porque si tú eres soldado y te dicen: mira, vamos a conquistar Jericó con sacerdotes, vuelta a la ciudad, sonido de bocina y grito. Vale, pero eso no te digo yo. Esta es la primera parte. Así es como van a caer los muros, que es lo más difícil. Así es como van a caer los muros. Bien, si tú escuchas eso, qué bueno que tú ya hayas visto el Jordán abrirse. Qué bueno que tú ya hayas comido el maná en el desierto. Aun pese a que fue el juicio de un pueblo rebelde, qué bueno que tú ya has comido el maná en el desierto, viendo que Dios te sustenta cada día. Qué bueno que tú ya has visto las aguas del Jordán abriéndose y pasando totalmente en seco. Qué bueno que hayas comprobado la fidelidad de Dios. Qué bueno que también hayan visto y reconocido que Dios está con Josué, que es el líder que lo lleva hacia adelante, para no dudar de lo que él está diciendo. Porque sin duda las órdenes de batalla que está dando el capitán del ejército de Jehová son totalmente increíbles. Pero cuando tú ya has vivido experiencias con Dios, donde has visto las cosas increíbles que Dios hace, entonces estás preparado para que cuando Él te hable de cosas increíbles, tú digas sí y amén. Aunque las murallas se levanten hasta los cielos, porque tú ya has visto abrirse el agua del Jordán. Tú ya has visto que para Dios no hay nada imposible. Tú ya has aprendido obediencia. Tú ya has visto que el Señor va adelante. Entonces, cuando a ti te dicen una locura como esta, cuando a ti te dicen que el principio de la conquista de la tierra prometida va a consistir en vueltas, gritos, bocina, entonces tú que hayas vivido la experiencia de todo lo que has hecho en tu vida, puedes decir amén. Si no, si Dios no nos mete a ese por camino donde nosotros solamente podemos confiar totalmente en Dios, cuando llegue el tiempo de gritar, de bocina y de carnero, de pueblo de carnero, vamos a decir que va. Y no vas a gritar. Pero cuando Dios ya te metió por todo eso, cuando Él ya te ha dicho que va adelante, entonces tú sí puedes gritar. Mira, no se trata, ¿veis? No se trata solamente de que Dios actúe en el momento justo de que la ciudad vaya a ser conquistada. Se trata de que el Señor ha ido preparando al pueblo. Ha ido preparando sus corazones, ha ido preparando sus mentes, ha ido preparando su obediencia, ha ido preparando su obediencia, hermanos, hasta llegar a ese punto crucial. El Señor ha ido preparando al pueblo hasta ese momento, hasta ese momento crítico. Bueno, a veces en nuestra vida ocurren cosas maravillosas. Luego, otras veces ocurren cosas dolorosamente duras. Pero todo, hermano, todo ayuda a Dios a que haya una victoriosa. Y todo prepara para algo nuevo. Todo prepara para ver cosas increíbles. Todo prepara a veces para enfrentar cosas terribles. Todo prepara para andar caminos que eso ya ha pasado antes en nuestra vida no podíamos andar. Todo prepara para que nos mantengamos firmes. Que si hubiésemos pasado ya por el momento de mantenerte firme, no podías pasar lo siguiente que viene. Hermano, Dios sabía que había gritos, había bocina, había vueltas alrededor del muro que no lo sabía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel sí sabía que para Dios no hay nada imposible. Así que en definitiva la táctica militar era lo menos. Hermanos, esto es importante. Esto es importante. Porque a veces, esto me lo voy a guardar para luego, pero quedar con esta a veces. Hermano, las murallas caen. Las murallas caen porque es Dios quien pelea.
Métete esto en tu corazón, hermano. Voy a meterme esto en mi corazón. Voy a meterme esto en mi mente. Porque no hay victoria si Dios no pelea. En una sociedad, en un mundo donde por televisión, por radio, por la publicidad, por todo, el hombre está diciendo: yo puedo, yo conquisto, yo tengo, yo alcanzo, yo soy, yo lo merezco, tú lo vales, tú, hermano. Nosotros, el pueblo de Dios, decimos: si Dios no pelea, yo no puedo. Porque la victoria final, la última gran pelea, cuando la fría muerte toque nuestra puerta, entonces nosotros diremos con gozo y alegría: yo soy más que vencedor. Por aquel que murió por mí y aplicó a mi vida su victoria en la cruz del Calvario. Esta es la gran y última batalla, hermanos. Y el hombre está diciendo: yo puedo, yo soy, yo conquisto, yo alcanzo, yo tomo porque yo me lo merezco, porque yo soy capaz, porque yo estoy preparado, porque... ¿Qué diferente sería para nuestro país si tuviéramos políticos que en vez de decir yo puedo, dijeran yo dependo de Dios? Pues seguro que yo lo votaría. Siempre cuando no se da nada. Siempre que eso no me depende totalmente de Dios, no que lo diga un verdadero Dios. Hermano, hermana, de nuevo, cada evento comienza con la palabra de Jehová a Josué, manteniendo de esta manera el hecho de que la toma de Canaán es y será un acto divino. Él es quien entrega, quien ordena y quien dirige en forma soberana la historia de su pueblo. Mas Jehová dijo a Josué, versículo 2 del capítulo 6. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Quién se apareció a Josué antes de la conquista? El capitán. No, Josué, yo no vengo aquí de los tuyos ni contra ti. Lo hablamos a la semana. Yo vengo como capitán de las huestes del Dios Todopoderoso. Yo soy el Señor. Soy yo el que peleo, soy yo el que abro camino. Eres tú quien va detrás de mí. Soy yo el que pongo la directa, eres tú quien me sigue. Soy yo el que marco los planes, eres tú quien tiene que acomodarse a mis planes. No soy yo el que me acomoda a tus planes. Tú no pones tus planes, yo los firmo. Yo te digo por aquí y tú vienes detrás de mí. Soy yo el que conquisto. Hermano, así es cuando tú puedes orar en fe. Y aquí viene a veces pensamos, hermanos, que, mira, nos vienen estrategias de todas partes. Confiésalo. Proclámalo. Súbete a los montes y lo confiesa y lo repites como si fuera un karma, como si fuera un chakra. Lo confieso, lo proclamo. No tiene sentido si yo no te he dicho yo voy delante. ¿Tú crees que las mujeres que son que quitar 70 veces y Dios no le dice así es como lo quiero, este es mi plan? Luego viene, hermano, otra. Mira, primero, para conquistar las ciudades, lo primero que tenéis que hacer es saber los demonios que hay aquí. Cartografía espiritual. Lo siguiente que tenéis que hacer es confesar 70 veces, lo confieso. Lo tercero que tenéis que hacer es rodear 7 veces la ciudad, porque así dice la palabra. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Estrategia. Táctica. Yo no necesito eso, yo lo que necesito es escuchar lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué dieron 7 vueltas? Porque Dios le dijo que dieran 7 vueltas. Hermano, yo no voy a dar 7 vueltas a ese borde. Ahora, si resulta que Dios dice, te van a 70 vueltas, pues yo doy 70. ¿Entendéis? Que no se trata de táctica, hermano, que no se trata de cartografía espiritual, que no se trata de que si confesar, que no se trata de ver, tú lo tienes que ver, visionar, yo confesarlo.
como familia, como personas individuales que somos. Que no se trata de mi deseo, que se trata de lo que Él quiere. Las murallas cayeron porque Dios iba delante. Ese es el secreto, hermano. El secreto no es confesión, el secreto no es: yo confieso en el nombre de Jesús de Nazaret, por la sangre del Dios de Cristo Todopoderoso, confieso y declaro en alta voz que tú te vas a caer. Y las murallas no se caen. Y las murallas no se caen. Porque Dios ha dicho: no quiero esta manera, quiero esta. Es eso, hermano. Lo que necesitamos, hermano, lo que necesitamos es escuchar bien la voz del Señor, tanto en su palabra como en la oración. Entonces, hermano, si Dios dice 7 vueltas, 7 vueltas. Si Dios dice que confiese, que te suba el campanel y se vuelve, que confieses, confiese. Pero, hermano, yo lo que quiero hacer, lo que Dios me dice, no lo que me diga Rick Warren, no lo que me diga John Piper, no lo que me diga, hermano, hombres de Dios, que bendicen nuestra vida, claro, pero que lo que yo quiero es hacer lo que Dios me diga. No lo que me diga el estudioso de tal sitio que ha estudiado mucho y que allí lo han hecho y ahí funciona. Muy bien. En Jericó funcionó, pero Dios no lo vuelve a hacer tirar a su pueblo nunca más en la conquista. ¿Tú ves en otra parte de la conquista de Josué que volviesen a dar 7 vueltas? No. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí, ahora y de esta manera. ¿Qué es eso? Las murallas caen porque Dios va adelante, porque Dios pelea. Asegúrate, hermano, de que tus batallas tú no las peleas. Asegúrate de que tus batallas las pelea el Señor. Y asegúrate, hermano, de que en la batalla que Dios pelea por ti, tú estés firme. Porque lo segundo, hermano, que vemos es que las murallas caen porque hay una total obediencia a Dios. Hermano, yo no voy a cansar de repetir esto en esta serie de predicaciones. Lo mismo al cruce del Jordán, y aquí lo vuelvo a repetir. Porque esto es muy importante, hermano. No solamente obedecer lo que yo creo, sino una total obediencia a Dios. Mira, en cada cosa que le está diciendo. Él ha dicho lo siguiente: el arca en medio, delante los sacerdotes, el pueblo de guerra detrás, delante también, y al ver la retaguardia, más pueblo de guerra. Esta es la manera en que tenéis que andar 6 veces. Durante 6 días y el 7º día 7 veces. Bien, pues esa es la manera. Punto. Ya está. Podemos leerlo. El versículo 6 nos dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová. Y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes, que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Hombres de guerra primero, después sacerdotes con bocina, después el arca, y después hombres de guerra al final. ¿Por qué no el arca detrás? ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo aprovecharíamos y no malgastaríamos si cuando nos dijeran de esta manera todos dijéramos amén?
Y nos casamos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hermano, yo no estoy diciendo que me la opinión. Cuidado, Yo estoy hablando de una dictadura. Estoy hablando de que cuando Dios nos habla claro, eso estoy diciendo. Que cuando Dios nos habla claro, que cuando Dios habla claro a través de una persona, podemos decir amén y punto. Se acabó. Ya está. No ahorramos tiempo, no ahorramos quebraderos de cabeza, no ahorramos esfuerzo. Aprovechamos bien todo lo que Dios nos da. Total obediencia a Dios. Total obediencia a Dios. Total obediencia a lo que Él dice. Total obediencia a cómo Él lo dice. Total obediencia a de qué manera hay que hacerlo. Mira, hermano, hay una correlación constante entre la palabra de Jehová, que es atendida y puesta en práctica, en los resultados esperados de tal evento. Claro, hay una correlación. Dios dice algo así, el pueblo lo hace así, bendición. Total correlación entre la palabra de Jehová, que es atendida, puesta en práctica, y los resultados esperados de tal evento. Por eso Santiago, hermano, dice claramente, Señor, que no seamos solamente oidores, que seamos hacedores de tu palabra, hacedores. Poner en práctica lo que Dios nos dice. 7 vueltas. Pues vamos a ponerlo en práctica. Habría sido que dijeran, creo que esto funciona, porque yo no veo aquí que el muro todavía, ya estamos dando vueltas y aquello no queda convencible. ¿Esta gente qué hace? Y mientras más vueltas daban, más se preparan, ¿cierto o no? Claro, mientras más vueltas daban, más tiempo se preparaba el pueblo, más podían fortalecer la muralla, más se podían abastecer, bueno, abastecer no podía salir de internet, pero más podían estar ahí, más podían incluso moralmente venirse arriba. Pero es que Dios le había preparado el camino. Dios ya le metió en su corazón el temor al pueblo de Israel. Y Dios ya le había dicho, el capitán del ejército le había dicho a Josué que yo he entregado en tu mano Jericó. Ya está. Josué, Jericó ya es tuyo. Ahora te voy a decir cómo tienes que tomar lo que es tuyo. Dios no le dice a Josué cómo tiene que ganar Jericó. Dios le dice a Josué cómo tiene que tomar lo que Dios ya ha ganado para Israel. Así que Dios le está diciendo, Josué, tú obedece y chitón. Porque soy yo el capitán, yo he ganado, yo lo único que quiero es que tú lo tomes. Bendito sea su nombre, hermano. Bendito sea su nombre. Porque esto es bueno para nosotros. Porque esto nosotros cuando decimos, Señor, no con ejército, no con fuerza de hombre, sino con tu espíritu. Qué bueno, hermano. Qué bendición para nosotros saber que, no, Señor, no se trata de nosotros, no a nosotros, Señor, sino tu nombre. Qué bueno. Así que, quizá esta obediencia estricta a las instrucciones de Dios suene hoy en día un poco incómoda. Pero lo cierto es que, hermano, nuestro tiempo escasea sensibilidad y decisión para atender la voz de Dios, cuando Él habla en su palabra clara y llanamente acerca de sus propósitos para con su pueblo o para con su iglesia. Hermano, Dios habla muy claro. Dios habla muy claro. Pero ahora, hermano, déjame que te diga Cuando nosotros digamos, hermanos, que vayamos en contra del mundo y digamos que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, y digamos que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, que los idólatras no heredarán el reino de los cielos, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, que los envidiosos no heredarán el reino de los cielos,
Cuando nosotros pongamos raya ahí y digamos, esta es la casa del Señor, aquí no hay cambista, aquí no se va a poner la casa ni para casa de comercio, esto es casa de oración. Cuando nosotros limpiemos la casa del Señor, cuando nosotros queramos vivir en santidad, cuando nosotros digamos no al pecado y no de ninguna de las maneras que sean intransigentes con el pecado, nos llamarán radicales. Nos llamarán radicales, hermanos. Nos dirán que actuarnos sin importarnos las personas. Nos dirán que no amamos a las personas cuando les vemos que hay infierno, cuando les vemos que tienen que arrepentirse, cuando les diremos que tienen que aferrarse a Dios, que no hay ni verdad, que solamente hay una verdad y es Jesucristo. Entonces nos tacharán de insolidarios. Nos tacharán de intransigentes, nos tacharán de retrógrados, dirán que no nos importan las personas, dirán que confundirán, hermano, la legalidad con la obediencia y con la santidad. Cuando nosotros digamos, no, joven, tú tienes que ir santo a tu matrimonio, tú no puedes tener, no es que no debas, no puedes tener relaciones sexuales, tienes que guardarte en santidad porque esa es la bendición para tu vida. Entonces nos tratarán de reprobar. Nos dirán que vivimos que somos hombres que no tenemos corazón, que no hemos avanzado, que nos queremos quedar allí, que somos reaccionarios. Incluso pasaremos dolor. Por mantenernos firmes en la verdad, hermanos, pasaremos dolor. Cuando nosotros le digamos a una persona, no, te amo, pero no. Me duele decirte esto, pero no. Nos dirán un montón de cosas. Pero yo sé que Dios se agradará. Cuando yo obedezco su palabra, no hermano, cuando yo interpreto y hablo de lo que digo, sino cuando yo obedezco su palabra. El mantenernos firmes en su palabra tal vez nos traiga dolor, problemas, pero Él nos sostendrá con su mano poderosa. Él nos asirá de la vida. Él no permitirá que nuestro pie dé al resbaladero. Él quitará todos los hoyos que caben de delante de nuestro caminar. Cuando nosotros digamos no al pecado, cuando nosotros odiemos el pecado y amemos con todo nuestro corazón la santidad, entonces veremos maravillas en medio de nuestra iglesia. Pero esto tal vez produzca esfuerzo, sacrificio, pero también dará honra y gloria al Señor. Y entonces nuestro gozo será cumplido. Total obediencia a Dios. Y por eso las murallas cayeron. Total obediencia. No se cuestiona lo que Dios dice. No se busca un plan mejor a lo que Dios ha dicho. No hay planes mejores, hermano. No hay mejor plan que el plan que traza Dios. Total obediencia a como Dios dice que hay que hacer. Bueno, a veces en nuestro afán de querer ser más bueno y otra cosa que Dios, lo que finalmente estamos haciendo es pervertir la palabra. Te aseguro que Dios actúa de manera más bondadosa, buena y con más gracia que lo que jamás nosotros con todo nuestro corazón y alma actuaremos en nuestra vida. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque la obediencia del pueblo de Israel en Jericó no era fácil, porque Dios dijo, mata todo. Mata armas, mata animales, mata hombres, mata jóvenes, mata ancianos. Esto es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel en Jericó. Esto no es fácil, hermano. Esto no es fácil. Mira lo que dice Josué en el versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz
ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. ¿Ven? Cuando hablamos de total obediencia a Dios y como Él lo dice. 6 días mudo. El 7º grita hasta que se te salgan las cuerdas vocales. Pero mientras tanto, mudito. Así que Él hizo que el arca de Jehová, versículo 11, diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y si volvieron luego al campamento, de allí pasaron la noche. Y así. Y el versículo 15 nos dice: al 7º día se levantaron a desmontar el arca y dieron vuelta a la ciudad. De la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová se entregará a la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todo lo que está en casa con ella, por cuanto escondió el mensajero que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni tocáis ni tomáis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel, de tu rey. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro se han consagrado a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego de la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y vacas. Eso no es fácil, ¿no? Entrar en una ciudad con la espada desempeñada y matar a todo lo que respira, eso no es fácil. Bueno, yo no voy a poner jamás en tela de juicio la orden de Dios. Dios es justo. Y si hizo esto fue justicia. Tal vez tú no lo entiendas, tal vez yo no lo entienda, tal vez la gente no lo entienda, pero Dios tuvo en santidad, en justicia y en amor. Porque Dios estaba juzgando a un pueblo rebelde, a un pueblo derramador de sangre, a un pueblo totalmente corrupto, moral, hermanos, y totalmente idolátrico. No, el juicio de Dios viene. Y viene sobre mujeres, sobre niños, sobre jóvenes, sobre ancianos, sobre todos. Del juicio de Dios no se escapa nadie. Aquellos que estaban en Jericó pensaban que, bueno, ellos creen en Jehová, pero a nosotros esto no nos va a pasar. Cuando Dios traiga juicio sobre la humanidad, da igual que tú creas o no creas, que seas joven, anciano, mujer, hombre, rico, pobre, el juicio que es sobre ti, porque Dios lo ha establecido. Entrar hacia una ciudad y obedecer no era fácil, pero el pueblo lo hizo. Pero, eso no va a pasar. Las murallas cayeron porque había total obediencia a Dios. Las murallas caen. Las murallas caen porque hay total confianza en Dios. Hay una total confianza en Dios. Las murallas caen porque Dios va adelante. Las murallas caen porque hay una total obediencia a Dios. Pero las murallas caen porque hay una total confianza en Dios. Bien, ¿ha caído el muro? Sí, ¿verdad? Amén. ¿Y ahora qué? Ahora tira para adelante. La muralla ha caído, pero ahora hay que entrar en la ciudad y acabar la tarea que Dios ha dicho, que es lo que hemos hablado antes, hermano. Y te aseguro que los habitantes de Jericó no van a quedarse quietos. Pero el Señor ha dicho esto. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué ha hecho Dios? Tirar la muralla. ¿Qué tienes que hacer tú? Tirar para adelante. Confiando en Dios. ¿Qué quiere, hermano? ¿Que Dios también te lleve de la mano? Sí, Dios te llevará de la mano, tanto y en cuanto tú ya no puedes siquiera tirar con tu alma. Pero si Dios te ha dicho tira para adelante, si Él ya ha bajado la muralla, si Él ya la ha derribado, ¿qué hace? Tira para adelante, confía en Dios. Porque Él te ha dicho,
Cuando suene la última bocina, cuando los sacerdotes toquen la séptima vez, entonces grita. El grito se ha producido y ahora ¿qué? ¡No! Ahora todo el mundo hacia adelante, porque hay una parte que hacer, que es entrar a la ciudad y llevar a cabo lo que Dios ha dicho. Ejecutar su juicio. Bueno, a veces Dios prepara el camino. Dios abre el Jordán. Dios manda a su capitán delante. Él allí, el capitán del ejército de Jehová. Dios hace caer los muros y cuando Dios hace todo esto, nosotros nos quedamos viendo los muros caer y punto. Vosotros tenéis muchos años. Algunos de vosotros tenéis muchos años en el Señor. ¿Cuántas veces habéis visto en la iglesia, hermanos, por el muro? Dios lo ha tirado, pero el pueblo se ha quedado solamente mirando. ¿Cuántas veces Dios ha abierto las aguas del Jordán para que su pueblo pasase en seco? ¿Cuántas veces Dios ha mandado a su capitán para que vaya adelante? ¿Cuántas veces Dios ha hecho caer los muros? ¿Y cuántas veces la iglesia solamente se ha quedado mirando? No ha tirado para adelante. Hermanos, si Dios tira los muros de ese borde, nosotros para adelante. Si somos 100, 100 para adelante. Si somos 50, 50 para adelante. Si somos 25, 25 para adelante. Si somos 7, 7 para adelante. Pero ni tú ni yo nos vamos a quedar esperando el que no quiera tirar para adelante. ¡Amén! No. Porque si te quedas mirando solamente los muros, entonces no obedeces. Entonces no se lleva a cabo lo que Dios ha dicho. Entonces no se conquista la ciudad. Hermano, si Dios te dice tira hacia adelante, confía. Confía en Dios. Total confianza en Dios. No total confianza en lo que yo creo. No total confianza en lo que me parece a mí. No total confianza en mi bondad. No total confianza en mi juicio. Total confianza en lo que me ha dicho. Gritar y que cada uno suba recto hacia adelante. Señor, pero si este no sube, ¿a ti qué? Yo te he dicho a ti que subas. Si este no quiere subir, tú tira. ¿Me explico, hermano? No estoy diciendo que la de la batalla. No estoy diciendo que no te preocupes. Te estoy diciendo esto, que cuando Dios habla, mi obediencia depende de escuchar la voz de Dios, no de lo que hagan los que están a mi alrededor. Si Dios dice para adelante, para adelante. Y aprovecho la coyuntura que me gusta, hermano. Si aquí a las 11:30 de la mañana hay 2 personas solo, el culto va para adelante. ¿Me explico? El culto va para adelante. Todos, hermano. Y todos a una subieron. Y yo me gustaría haber terminado ya hoy todo lo de Jericó, pero soy un de poca fe en estas cosas. Nunca te puedo terminar. Nunca. De en medio, y este es lo que me guardaba, el pelo que me guardaba hasta el final, en medio del juicio de Dios, en medio de aquella devastación, en medio de tanta muerte, rara salva. Dios trae juicio, sí, pero aquel que dice, yo me voy con mi Dios, aquel que toma partido por Dios, aquel que dice, yo sé que es Jehová, como Rahab le dijo a la espía, y se jugó. Rahab se lo jugó todo. Porque cuando uno hace el pepito se lo tiene que jugar todo, sin reserva. Rahab se lo jugó todo, escondió a la espía. El rey de Jericó mandó a Rahab decirle, oye Rahab, saca. No, Rahab dijo, no. Bien, yo no te estoy diciendo que mentira con él, no. Estoy diciendo que pese a que Rahab hizo algo mal que parece mentir, Dios lo transformó en bendición. No te estoy diciendo que tú hagas eso, cuidado, cierro paréntesis. Pero Rahab dijo, yo sé que Jehová del ejército está con nosotros. No, pero dijo, yo sé que Jehová está con nosotros. Porque hemos escuchado cómo ha secado, cómo ha pasado el mar en seco, cómo ha abierto el agua del mar rojo, sé cómo ha vencido las redes,
del otro lado del vino amorreosa y el corazón de mi pueblo desfallecido. Todo esto, bueno, estoy resumiendo, le dice Rab a la espía. Así que Rab coge y lo esconde en la terraza, en medio de los rollos de lino que tenía. Y cuando el rey mandó a la espía a Rab le dice, no, sí, vinieron los hombres, pero ya se fueron. Y estaban ahí arriba. Y ella dice, porque yo sé que no hay otro Dios como Jehová vuestro Dios. Ten misericordia de mí. Cuando vengáis, fíjate, cuando vengáis y conquistéis la ciudad. Ahora tenía que haber una cosa, que esa ciudad Dios ya le iba a conquistar. Así que en medio de aquel juicio tremendo de Dios a la ciudad de Jericó, en medio de aquella muerte, en medio de aquella destrucción, hay gracia, hermano, para todo aquel que se acerca a él. Para todo aquel que dice, yo sé que Jehová es Dios. Para todo aquel que pone su vida a los pies de Cristo y confía y acepta al Señor. En medio del juicio, hermanos, en medio del juicio que Dios trae, habrá un pueblo que será salvo. Porque Dios lo salvó. Así que, ¿quieres ver las murallas caer? Asegúrate de que Dios pelea por ti, de que sube la pelea, de que Él es quien pelea. ¿Quieres ver las murallas caer? Asegúrate de una total obediencia a Dios. ¿Quieres ver las murallas caer? Asegúrate de una total y plena confianza en Dios. Y no olvides que en medio siempre del juicio, Dios tiene su casa de misericordia y de gracia para todo aquel que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Continuaremos la semana que viene, si nos lo permite. Que el Señor nos bendiga.